Hola, mi nombre es Emilio Kopaitik. Bienvenidos a derechopedia.cl. A continuación, verán un análisis de jurisprudencia realizado por expertos y expertas en la materia en nuestra sección denominada Unificaciones Telemáticas. Gracias a los expositores y a ustedes por apoyar este proyecto. Dale, ahora. Primero que todo, buenas tardes. Quiero agradecer la cordial invitación que me has extendido, Emilio, a participar de esta serie de charlas o comentarios respecto de jurisprudencia unificada. Bueno, y había consideración de mi extracción académica, mi principal actividad como abogado litigante. Sin perjuicio de que también veo bastante laboral, he decidido apuntar a un fallo en particular, que tal vez por la fecha no nos parezca atractivo, porque es un fallo del año 2016. No obstante este fallo, y con ello me refiero a la jurisprudencia unificada ROL 6870 del año 2016, de la excelentísima Corte Suprema, en causa caratulada Chandía con Consejo de Defensa de Estado, toca un punto aún no resuelto en la jurisprudencia unificada y en la dinámica en que se está dando dos núcleos normativos. Me refiero al derecho laboral y al derecho de la responsabilidad civil. Cuando uno comienza sus estudios, principalmente en el área del derecho del trabajo, y en la rápida y corta evolución que ha tenido este último tiempo, se presenta al derecho civil, bueno, como un antepasado del derecho del trabajo, y como un área escindida, y en la cual no existe mayor interferencia en cuanto a sus normas y principios. Recordemos que el derecho civil, que es el área a la cual desde el punto de vista académico yo me he dedicado, el derecho civil es un derecho común y supletorio. Por otra parte tenemos el derecho del trabajo, que es un derecho especial, especialidad que está dada por el artículo 7 y 8 del Código del Ramo. Ahora, siempre se nos ha dicho que el derecho civil es un continente alejado al derecho laboral y su aplicación solo es posible cuando éste no colisiona con los principios respecto de los cuales o sobre los cuales se erige el derecho laboral, ¿ya? Principios que arrancan desde que éste toma o adquiere su autonomía doctrinaria legislativa, por ejemplo, las normas de interpretación. Pero existe, bueno, hay algo que no podemos negar. Bueno, sí hay una interferencia entre ambos derechos, digamos, o pensemos de derecho privado. El contrato de trabajo. El código del trabajo es parte de la lógica dialéctica del consentimiento ya formado o del contrato ya existente. Por tanto, no podemos negar que el derecho civil sigue teniendo presencia en lo que es la teoría general de la contratación. Objeto, causa, no obstante las normas de consensualidad y contenido contenidas en el Código del Trabajo, artículos 8, 10 y 11, que son bien sabidas. Sin querer ser reiterativo, pero para contextualizar el tema que me he decidido abordar, esta forma en que se va escindiendo el derecho del trabajo del derecho civil, ¿ya? Tiene su génesis, su hito, en la
y que el derecho del trabajo no comulga con la lógica contractual civil en cuanto a la simetría de las partes que intervienen en el contrato. ¿Ya? De ahí, al menos en lo que acontece en nuestro escenario o en la historia jurídica de nuestro país, en 1906, 1917, se dictan las primeras normas sobre contrato de trabajo, organizaciones sindicales, hasta el primer Código de Trabajo de 1931. Pero concretamente hoy, ¿cuál es el área del derecho civil que ha interferido con su realización normativa y ha tenido un eco jurisprudencial y ha generado una serie de inquietudes? La responsabilidad civil. Cuando en aquellos conflictos que se puede generar en la dinámica del derecho del trabajo entre empleador y trabajador, pueden intervenir las normas civiles, las normas de la responsabilidad civil, ya sea las normas de la responsabilidad contractual contenidas en el libro 12 del libro cuarto, o las de la responsabilidad extracontractual o alquiliana del título 35 del libro cuarto del Código Civil. Y en particular, sin perjuicio que ya es un tema que ya no resiste mayor análisis, que es en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en materia de tutela de derechos fundamentales. Y esa es la sentencia que he propuesto a análisis. Respecto de si es procedente o hay competencia por parte de la Judicatura Especial Laboral para conocer y condenar respecto de aquellas indemnizaciones típicas del derecho civil, contenidas, por ejemplo, en el artículo 1556, y principalmente aquella o una de ellas que no tiene referencia en el 1556, que está la responsabilidad contractual, ni en el artículo 2329, la responsabilidad contractual, que es el daño moral. Sabemos que las indemnizaciones, porque el Código del Trabajo sí las regula, estableciendo la causa de procedencia y dándole una denominación a cada una, se producen en ciertos acasos, principalmente en el término de la relación laboral, sea un término por decisión patronal, ¿ya? O sea un término por decisión del trabajador en el contexto de las circunstancias del artículo 171, el denominado autodespido o despido indirecto con recuerdo indemnizatorio. ¿Ya? El Código del Trabajo establece ciertas indemnizaciones, ¿ya? Denominándolas así, tal cual, indemnizaciones, como lo hace también el Código Civil en el 1556 o en el 2314. Ahora, pero ocurre que estas indemnizaciones, lo único en común que vendrían a tener es la denominación o el nomine iuris, el concepto que el legislador le atribuye a cada una, pues la naturaleza jurídica, al parecer de ellas son distintas. Y con esto vamos tomando tierra derecha al tema y a los hechos que inciden en la sentencia de unificación que me he propuesto analizar. Sabemos que el Código de Trabajo, los artículos 162 y 163, contiene ciertas indemnizaciones, sustitutiva de aviso previo, por años de servicio, a las cuales la doctrina y la jurisprudencia les ha dado una naturaleza jurídica a fin de apartarlas o distinguirlas con pretendida claridad de aquellas indemnizaciones que son propias del régimen de la responsabilidad civil contenida en el Código Civil, por cierto. Y, por ejemplo, y la que podría caracterizar de indemnización propiamente tal, la indemnización por años de servicio, a la cual la jurisprudencia le ha dado una naturaleza o una explicación de salario diferido, o en la literatura
de derecho laboral clásica, Thayer y Novoa, también le ha dado a esta indemnización un carácter punitivo por la pérdida de los derechos de antigüedad y la entrega del tiempo y sacrificio que ha significado al trabajador, es decir, un carácter más bien compensatorio. Pero ocurre ahora que además de estas indemnizaciones, las de 162 y 163 del Código de Trabajo, cuyas causas están señaladas, están definidas en cuanto a los requisitos de procedencia, los recargos que puedan tener, porque esto es algo que no podemos desdeñar. Las indemnizaciones de los artículos 162 y 163, a diferencia del panorama que acontece en el derecho civil, son tarifadas. Como el ejemplo más claro es la indemnización por años de servicio, y además de los recargos, que son recargos punitivos, a lo cual el derecho civil es más bien reacio. Los recargos, por ejemplo, del artículo 168 del Código del Trabajo por aplicación injustificada o indebida de las causales de caducidad o término del contrato de trabajo, del artículo 160. Bueno, ocurre que porque el derecho del trabajo, a diferencia de otras ramas del derecho, ha mostrado un mayor progreso, pero un progreso y un avance circunstanciado por las necesidades y por las demandas sociales. ¿Ya? Y esto es por el valor que el propio código, en el artículo 2, le reconoce al trabajo. Se nos presentan estas reformas tanto a la judicatura laboral como al derecho laboral sustantivo, estableciéndose un nuevo procedimiento regulado en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, el procedimiento de tutela laboral, ¿ya? Que viene a consagrar algo que no es de novedad, que es el efecto horizontal de los derechos humanos, que es algo que tiene su origen histórico en la jurisprudencia alemana del año 1850. Es decir, que los derechos fundamentales no solo pueden ser lesionados o pueden ser reclamados en un contexto de horizontalidad, ciudadano-estado, sino también pueden ser lesionados y por ende reclamados en un contexto de horizontalidad, es decir, en relaciones contractuales privadas. Y esta es la dialéctica que incursa el procedimiento del artículo 485. Procedimiento que se sitúa en la hipótesis que, bueno, disculpe, esto puede resultar sabido, pero es necesario tocar estos puntos antes de abordar la sentencia, que como caracteriza muchas de las sentencias de unificación, no son muy extensas. En fin, bueno, la dialéctica que subyace en este procedimiento de tutela es que sea en el íter del contrato, es decir, en el camino de la relación laboral, puedan lesionarse ciertos derechos fundamentales típicos, especialmente enumerados en el artículo 485 del Código del Ramo, que están asegurados también en la Constitución Política de la República. Y que estos derechos, además, pueden ser lesionados en el acto del despido o la desvinculación patronal, aun cuando también se acepta que puedan lesionarse y puedan legitimar al trabajador para autodespedirse. Pero eso ahí nos estaríamos desviando del tema. Entonces, a modo de aperitivo a lo que ya he anunciado, la tutela puede presentarse o puede manifestarse de dos formas, ¿ya? Una de carácter correctivo, es decir, para ordenar o disponer el cese de actos vulneratorios a los derechos constitucionales consagrados en el artículo 485 del Código del Ramo, o de carácter represivo, y con ello acompañado de una punición especial, del artículo 489, y que contiene, hay algo que vamos a tocar al final de esta conversación, ¿ya?
el acto del despido en que además el trabajador de tener derecho a las indemnizaciones del artículo 162, 163, más los recargos, el 168, tendrá derecho además a una indemnización especial que al efecto el artículo 489 establece, y que al igual que o comulgando con sus hermanas, ¿ya? Las otras indemnizaciones, es tarifada, ¿ya? Y está tarifada, ¿ya? En el rango de sueldos, y dice de 6 a 11 sueldos, y aquí, y es algo que repararemos en lo venidero, se pone especial énfasis en la gravedad de la conducta patronal. Dicho esto, analicemos la sentencia de la Corte Suprema Rol 6870 del año 2016. Ya es una sentencia de noviembre, del mes de noviembre del año 2016, y que incide en los autos RITS T7 del año 2015 del Juzgado de Letras de Chillán. Esta tutela presenta una doble particularidad y toca dos puntos álgidos que ha meritado ya, no un abundante, pero sí un no despreciable número de sentencias respecto a las materias de que trata. ¿Y de qué trata? ¿Cuál es la cuestión fácil? La cuestión de hecho. Una funcionaria pública que se desempeñaba en la Procuraduría de Chillán del Consejo de Defensa del Estado en situación de interinaje, demanda, estando vigente su relación administrativa, ¿ya? Pues ella, para los efectos procesales y para los efectos de la vinculación con la institución demandada, el Consejo de Defensa era funcionario público, demanda, pues en el íter de su contrato, en el contrato vigente, se le habrían lesionado los derechos de la integridad física y psíquica. ¿Y qué demanda ella? El cese de este comportamiento antijurídico por parte del Consejo de Defensa del Estado, y su jefatura acusa, y ahí se puede leer en el libelo pretensor, una disfuncionalidad del ejercicio de las potestades patronales por parte del Consejo de Defensa del Estado, y que le habría causado una serie de pesares y sintomatías, síntomas, enfermedades psicológicas, ¿ya? Al parecer en un contexto de acoso laboral. Bueno, ella pide el cese de este comportamiento, de estas medidas adoptadas antijurídicas por parte del empleador, y que se adopten las medidas del 495 número 3. Es decir, ¿qué nos dice el artículo 495 número 3? La suspensión del acto impugnado, ¿ya? El que se puede, ¿ya? Y como sabemos, acoger en definitiva o de manera de la sentencia o por la vía de la cautela, de la ejecución anticipada de la sentencia, cuando existen antecedentes fundantes para ello. Pero, ¿cuál es la particularidad? Que ella, además de pedir el cese de estos actos antijurídicos, ¿ya? Probablemente de acoso laboral, desplegados por parte de la Procuraduría Fiscal, Procuraduría Fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Chillán, demanda la indemnización por daño moral. Y demanda una indemnización por daño moral ascendiente a la suma de 30 millones de pesos. ¿Qué ocurre? La sentencia de primer grado acoge la demanda, ¿ya? Ordenando el cese de los actos conculcatorios o vulneratorios de conformidad al artículo 495, ordinal tercero del Código del Trabajo, condena a una indemnización por daño moral de 30 millones, ¿ya? Y aquí hay un detallito, ¿ya? Que probablemente se le fue porque es un error un poco evidente al juez de instancia, señala que la suma, los 30 millones de pesos que
y que van a la condena por daño moral, se reajustan de conformidad al artículo 173 del Código del Trabajo. Obviamente esta sentencia es impugnada, se eleva a alzada, y el arbitrio impugnatorio del Consejo de Defensa del Estado, que no vale la pena porque ataca un total de 6 vicios a la sentencia, pero principalmente el vicio que ataca a la sentencia de grado, es decir, a la dictada por el juzgado de letra de Chillán, es la infracción, y es en dos modalidades, o en dos formas de plantearse el arbitrio procesal impugnatorio. Es la incompetencia del tribunal para pronunciarse de qué, o respecto de qué, de un procedimiento de tutela que involucra a un funcionario público, y además, en cuanto a la materia, señala que el tribunal no sería competente, de acuerdo a la materia, estamos hablando de la cuestión de competencia absoluta, o uno de los elementos que inciden en la competencia absoluta en la materia, porque el juez carecería de competencia, de acuerdo al artículo 420 del Código del Trabajo, para pronunciarse respecto del daño moral. La sentencia dictada por la Corte de Apelaciones a fecha 21 de octubre de 2015, que había sido impugnada por el Consejo de Defensa de Estado, y atendamos o percatemos con especial interés estas dos circunstancias. La circunstancia de ser la demandante funcionario público, y la circunstancia de existir una materia que se acusa como no propia de las esferas de las atribuciones de la judicatura laboral, ¿ya? El pronunciarse respecto de un daño moral. Esta sentencia del 21 de octubre de la Corte de Apelaciones de Chillán, ¿ya?, rechaza el grueso de la nulidad intentada por el Consejo de Defensa de Estado, no obstante acoger una de las causales, ¿ya?, de el arbitrio de nulidad, que es la ultra petita, ¿ya? Porque en el nivel pretensor se demanda el daño moral, pero no se pide el reajuste, ¿ya? Reajuste que había sido ordenado en la sentencia definitiva de la causa T7 de 2015. Incluso ese reajuste, o ordenar el reajuste conforme al artículo 133 de una indemnización, como es el daño moral, es discutible si es que no es improcedente, atendido el carácter extrapatrimonial de la prestación, a la cual que se indilga a la perdidosa o a la condenada. Sí, las prestaciones indemnizatorias, los rubros indemnizatorios de contenido patrimonial, como el daño emergente, el lucro cesante, o las indemnizaciones propias del derecho laboral, se reajustan, y por ley, de acuerdo al artículo 173, el daño moral no puede participar de aquello, ¿ya? No está o no puede estar sujeto por la naturaleza del daño moral, o daño extracontractual a intereses extrapatrimoniales. Por eso no puede estar sujeto a depreciación o corrección monetaria. Entonces, con esa salvedad se rechaza el grueso del recurso de nulidad intentado por el Consejo de Defensa del Estado, salvo acogerse en este cápite en cuanto a la ultrapetita, y elimina el apartado decisorio de la sentencia de primer grado, que ordenaba el reajuste de la suma de los 30 millones por concepto de daño moral, de conformidad al artículo 173. El primer punto, de los dos puntos relevantes de la sentencia, como ya había señalado precedentemente, es que, bueno, la sentencia o la litis involucra a un funcionario público, ¿ya?, a quien es la primera jurisprudencia
que se da tras la reforma a la judicatura laboral y precisamente a la introducción al Código del Procedimiento del artículo 485 y siguiente del Código de Trabajo, ya era que no podía, o esto no correspondía a los funcionarios públicos, ¿ya? No obstante, esto en un principio parece haber sido disipado, ¿ya? Porque se señala que cuando el Código del Trabajo, en su artículo 2, refiere como causal de exclusión de trabajadores, habla de trabajador o empleador en sentido amplio, habla del Estado, ¿ya? Pero sin dar más vueltas al asunto, la sentencia de unificación rechaza, y aludiendo a esto, jurisprudencia que en ese entonces era la que había marcado línea. Jurisprudencia me refiero que va desde el año 2011 a 2014, me refiero a los autos ROL 8680 del 2011, otra de agosto del 2012, los autos 56 y 59 de 2015, y los autos ROL 299 de 2014, que son, en su ratio decidendi, de la idea de que el procedimiento de tutela, estando vigente la relación laboral o relación jurídico-administrativa, es procedente para los funcionarios públicos. Ahora el punto está en la indemnización por daño moral, y es acá donde me quiero detener. ¿Cómo justifica, ya, su impugnación o su recurso de unificación el Consejo de Defensa de Estado para decir que un juez laboral no es competente para pronunciarse respecto del daño moral sufrido por un trabajador? En el caso de la sentencia de que me estoy refiriendo, un funcionario público. Bueno, primero lo hace señalando que no es una materia que esté entregada por el artículo 420 del Código del Trabajo, aún con una argumentación muy fleble, porque la norma atributiva de competencia a los juzgados del trabajo tiene, por ejemplo, su numerando número 1, para que la redundancia, una amplitud en los conflictos suscitados en la aplicación de las reglas laborales. Entonces, esa argumentación es bastante fleble. Pero el Consejo de Defensa de Estado, en su arbitrio impugnatorio, trae a colación un argumento ya superado incluso en el derecho civil, y señala primero que el artículo 1556 del Código Civil no contempla la indemnización por daño moral. El artículo 1556 es una norma que se ubica en el título 12 del libro 4 del Código Civil, bajo el epígrafe del efecto de las obligaciones, pero es una norma de responsabilidad civil. ¿Y qué dice esta norma? Dice: la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante de no haberse cumplido la obligación o haberse retardado su cumplimiento. Algo así dice la norma, a lo mejor la memoria me puede traicionar. Curiosamente, esta norma, incluso, y disculpe, bueno, que yo por mi extracción profesional y académica, que vuelva al derecho civil en cuanto a negar la indemnización del daño moral, ha sido superada ya el año 89, cuando la jurisprudencia de la Corte Suprema se apertura la posibilidad de la indemnización del daño moral en los contratos. No hablo de contratos de trabajo, hablo de los contratos civiles o contratos mercantiles. ¿Ya? Bueno, había argumentos en contra, decían, bueno, el artículo 1556 está tomado del Código Civil francés de 1805, norma que arranca de la pluma de José Roberto Potier, que ni siquiera avisoró la idea de daño moral. Y por el hecho de no mencionarlo, no puede el juez condenar a daño moral, y menos hacerlo en materia laboral, aun cuando es dudoso
considerando además la norma atributiva de competencia del artículo 420 del Código del Trabajo. Pero la jurisprudencia casacional en materia civil dice, cuestión que después resulta valedera para la responsabilidad o la indemnización del daño moral por despido injustificado. Lo estamos hablando antes de la reforma de la judicatura laboral y la introducción del procedimiento de tutela por vulneración. Decía, bueno, el artículo 1556, si bien no contempla el daño moral, no lo excluye, y además no podemos desoír, ¿ya? Y un proceso que ha sufrido tanto el derecho civil y principalmente el derecho laboral, que es el proceso de constitucionalización, que el daño moral sí tiene una consagración constitucional. El artículo 19, número 1, en cuanto consagra el derecho a la integridad física y psíquica. Más o menos argumentando en esta línea, la sentencia que estoy mencionando, es decir, la sentencia Roll 6.870 del 2016, ya soslaya, ya más o menos argumentando los antecedentes que con mayor profundidad he señalado, ¿ya? Y después se hace cargo de otras alegaciones o otras justificaciones de por qué el juez laboral carecería de competencia para pronunciarse respecto del daño moral. Y dice que el procedimiento de tutela tiene indemnizaciones especiales que son procedentes solo en el acaso o en el hito del despido patronal. Despido patronal con vulneración de derechos. Momento en el cual se aplican estas indemnizaciones tarifadas del artículo 489 y como sabemos van de 6 a 11 sueldos. Y respecto de tutelas que se puedan dar en el supuesto de estar vigente la relación laboral o jurídico-administrativa, como en el caso los hechos que inciden en la sentencia que comento, estando vigente, no procede la indemnización, por tanto, solo procede a adoptar las medidas que al efecto establece el artículo 495. Continúa argumentando el arbitrio impugnatorio de unificación interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado, que el artículo 495 establece medidas, concretamente, y las que están establecidas en el artículo 3, medidas dirigidas, la indicación concreta de las medidas que se encuentra obligado el infractor dirigidas a obtener la reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración de los derechos fundamentales bajo percibimiento del inciso primero del artículo 492, incluidas las indemnizaciones que procedan. El artículo 492 se refiere a la suspensión de los actos, pero no las medidas que procedan de acuerdo al artículo 489. Entonces, en el razonamiento del recurso de unificación de jurisprudencia del Consejo de Defensa del Estado dice, bueno, el artículo 495, ni en su numerando 2 y numerando 3, contempla alguna hipótesis en que el trabajador pueda ser indemnizado, sino que es competencia del juez. El juez solo debe limitarse a decretar el cese de los actos vulneratorios y las medidas que han de tomarse. ¿Ya? Medidas que, por supuesto, sí contempla la sentencia recaída, la sentencia de primer grado de los autos T7 del año 2015, que, si mal no recuerdo, dispone una carta ofreciendo disculpas a la afectada por los hechos
acusados en el denuncio, una reparación psicológica y la publicación de la sentencia en el Internet del Consejo de Defensa de Estado. Ya, ahora la sentencia, ¿qué dice respecto de este punto? Dice que el artículo 495 no excluye la posibilidad del daño moral dentro de las medidas reparativas que puedan tomarse dentro de la tutela acogida y de cumplirse los requisitos de una indemnización, ya sea contractual, que es la que idealmente, o dentro del Estatuto de la Responsabilidad Contractual, sería procedente del título 12 del libro cuarto del Código Civil, o de la responsabilidad inquilina, la víctima no pueda ser resarcida. Y dice, además, y olvida la recurrente lo dispuesto en el punto 4 del artículo 495, que dice: el juez deberá velar porque la situación se retrotraiga al estado inmediatamente anterior al producirse la vulneración denunciada, ¿ya? Y que ello, o en base a ello, a lo dispuesto en el punto 4, inciso segundo del artículo 495, permitiría la indemnización de perjuicio. Ahora, también la sentencia y en base a los argumentos entregados por el Consejo de Defensa de Estado, dice que el tribunal no puede dar indemnizaciones que no estén estrictamente definidas en cuanto a su causal de procedencia y en cuanto a su nomino iuris, a su denominación legal o conceptualización normativa. Por tanto, no procede, de igual forma, la indemnización del daño moral. Bueno, y la Corte nuevamente ya hace o esta mano este razonamiento de que, de cumplirse los requisitos de la responsabilidad civil, sea contractual o extracontractual, no habría motivos para dejar a la víctima sin reparación de los perjuicios sufridos, porque el artículo 495 ordena el cese y ciertas medidas, ¿ya? Pero no es óbice esto para que sea indemnizada en los perjuicios morales sufridos, sobre todo teniendo presente lo dispuesto en el artículo 19, número 1 del Código, perdón, de la Constitución Política de la República. A modo de corolario, el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por el Consejo de Defensa del Estado es rechazado. Se mantiene la sentencia que acogió parcialmente la nulidad y se condena, en definitiva, y no significa jurisprudencia, y se condena al Consejo de Defensa del Estado, bueno, a tomar a soportar ya o desplegar las medidas restaurativas del artículo 495 número 3, además de la indemnización por daño moral, ya de 30 millones de pesos, y en este sentido se pronuncia la jurisprudencia. Y con esto termino. ¿Ya? Bueno, el fallo, la idea es que evitar una reiteración de una lectura del mismo, sino invitar a un análisis o una reflexión del texto de la sentencia, la que está anunciada en la página que mantiene al efecto don Emilio Copaitic. Y quiero cerrar con algo. Esta sentencia se pronuncia respecto del daño moral. Pero se pronuncia respecto del daño moral estando vigente la relación laboral o la relación jurídico-administrativa, por ser funcionario público,
la afectada en los hechos que inciden en la causa. Pero ¿qué ocurre cuando el despido es conculcatorio o infracciona los derechos del artículo 485 del Código del Trabajo, derechos que están contenidos en la Constitución, por cierto? Se declara conculcatorio el despido, se ordenan las indemnizaciones a que da lugar los artículos 162 y 163 del Código del Trabajo, es decir, las indemnizaciones estrictamente laborales. Aplica el artículo 489. El artículo 489 es un adicional, ¿ya?, a estas indemnizaciones estrictamente laborales. Bueno, la del 485 también la razón, pero está en el Código, que es la compensatoria por año de servicio, subsidio obrero, feriado profesional, etc. ¿Ya? Y hace una añadidura tarifada. Dice que puede ser condenado el empleador a una indemnización que va de 6 a 11 sueldos. Sería procedente, en esta hipótesis que planteo, y que con esto termino, que prosperase sea viable, o sea, jurídicamente argumentable, el que pueda ser el trabajador indemnizado por los perjuicios morales, además de las indemnizaciones especiales de la tutela del artículo 485, es decir, esta indemnización que va desde tarifada, y reiteran esto, vamos a entender por qué, tarifada que va desde los 11 sueldos, desde los 6 sueldos hasta los 11 sueldos. Primero hay que determinar cuál es la naturaleza, ¿ya? Y este es un vicio un vicio o una... No, un vicio, un análisis arraigado en la dogmática jurídica. Determinar la naturaleza jurídica de las cosas, ¿ya? Más allá de la conceptualización manual, legal, la naturaleza jurídica. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esta indemnización que establece el artículo 489? ¿Es indemnización o es una punición? Siendo lo uno o lo otro, ¿es jurídicamente argumentable, posible o viable demandar el perjuicio moral, no obstante la condena que se hubiese pronunciado y se hubiesen incluido las indemnizaciones del artículo 489? Bueno, para esto debemos ver o analizar si efectivamente el artículo 489 o las prestaciones a que puede ser condenado al empleador son o no indemnizaciones. ¿Ya? Si hacemos una lectura o una interpretación desde el punto de vista civil, da la impresión que no es una indemnización, ¿ya? Porque el derecho civil, y no solo el derecho civil chileno, sino también el derecho civil comparado, es reacia a la tarifación, ¿ya? La tarifación es propia o más cercana a otra rama del derecho o al derecho del trabajo, ¿ya? Y esta es una indemnización claramente tarifada, de 6 a 11 sueldos. Ahora, volviendo a hacer una interpretación desde el punto de vista civil, si es que las prestaciones a que puede ser condenado el trabajador en virtud del 489 del Código de Trabajo son indemnizaciones, parece que tampoco cumplen con la dinámica o la dialéctica estructural de la indemnización civil. ¿Por qué? Porque el 489, ya, al momento de tarifar la indemnización,
apunta a la gravedad o a la lesividad del acto. A la gravedad o a la lesividad del acto. Es decir, al reproche de antijuricidad que amerita la conducta patronal desplegada o la proporcionalidad de la misma. Falta proporcionalidad o proporcionalidad, como de ordinario señalan las sentencias al respecto. Y no en los efectos, ¿ya? Aún sí hay sentencias que lo consideran, que puede haber tenido en el trabajador la conducta. Bueno, la lógica de la responsabilidad civil, sea responsabilidad contractual o sea responsabilidad extracontractual, es no dar énfasis en la conducta, sino dar énfasis en el daño, ¿ya? Con matices sí en la responsabilidad contractual, ¿ya? Por el artículo 1558, en que el dolo sí agrava la responsabilidad indemnizatoria. Pero la responsabilidad extracontractual, en la responsabilidad equiliana, la indemnización de perjuicios, la gravedad de la conducta, es decir, si esta es dolosa o culposa, resulta indiferente, pues el análisis ha de centrarse en el daño sufrido por la víctima, un análisis pro damnato, por el dañado, indiferente de cuál haya sido el despliegue de la conducta que incide en la causación del daño a la víctima. Entonces, al tener este enfoque, que es un enfoque, debo reconocer, absolutamente civil, parece tener rasgos punitivos, el artículo 489, y no indemnizatorios. ¿Mm? ¿Por qué? Como ya lo dije, uno, por la tarifación. ¿Ya? La tarifa es algo extraño al derecho civil, al derecho de la responsabilidad civil, y los baremos, ¿ya?, que se han intentado, principalmente en España, han resultado de dudosa constitucionalidad. Y segundo, porque el enfoque para la determinación del quantum está en la gravedad de la conducta desplegada del patrono, del empleador, y no en el daño sufrido. Ahora, si es punición, ¿ya? Porque da la impresión que sí es punición, y derechamente colonizo con los argumentos que acabo de señalar. Existe la posibilidad de acumulación, y esto es algo no resuelto, porque recordemos que la sentencia que he comentado es sobre la indemnización del daño moral, estando vigente la relación laboral, donde no se da el 489. ¿Ya? No existe esta punición, que podría ser indemnización, o algunos lo entienden como indemnización. Ahora estoy invitando a la reflexión, y eso es algo no resuelto por la jurisprudencia unificada. Si es procedente la indemnización, o es posible, jurídicamente argumentable, la indemnización por daño moral, no obstante la aplicación del 489, ya sea en su mínima extensión o en su máxima. Pongámonos en la lógica de la máxima. Y aquí es importante. Bueno, y aquí hay dos posturas, al menos que en el plano de la dogmática jurídico-laboral se dirigen. Para Sergio Gamonal, señala que los perjuicios o los daños morales sufridos por el empleador en el acto de despido, conculcatorio a los derechos del artículo 485, cubren los daños morales, ¿ya? Y el artículo 485 es una herramienta entregada al juez en virtud de la cual puede medir y decretar las reparaciones, contemplándose en ellas los perjuicios morales. ¿Ya? Y señala sentencias, ¿ya? En apoyo a su postura Gamonal, por ejemplo, la sentencia T4-2009 del juzgado de letras de trabajo de Santiago.
Por otra parte, tenemos la postura de Ugarte, para quien el artículo 489 es derechamente sancionatorio o punitivo. ¿Ya? No es una indemnización, es una sanción o una punición. Y en virtud de ello, es perfectamente posible intentar o pretender la indemnización del daño moral en el contexto de tutela cuando ésta se gesta o tiene lugar en el acto del despido y siendo este despido conculcatorio. Y podría demandarse el daño moral. Ahora, claro, parte del problema, y aquí necesariamente tendría que centrarse el análisis, hacer un análisis mixto. Dice, es sancionatoria, ¿ya? Por tanto, puede ser la máxima punición, pueden ser 11 sueldos. ¿Por qué? Porque acá se atiende a la gravedad de la conducta del patrono, ¿ya? Y la indemnización del daño moral, que él la ve posible, y si tiene una sentencia, al finalizar la señala 10, atiende a los daños causados al trabajador por el despido lesivo. Ahora, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Bueno, el artículo 2329. Todo daño imputable a la negligencia de la persona debe ser indemnizado. A la malicia o negligencia de la persona. El principio de la reparación integral. Y ahí, para establecer el daño moral, habría que determinar, ¿ya? Hacer un análisis casuístico, si las puniciones del artículo 485 son suficientes por su cuantía para resarcir las perjuicios morales, o son insuficientes, y aquí centrar el análisis pro damnato, es decir, desde el punto de vista del dañado, si merece una indemnización adicional, es decir, la indemnización por daño moral. Bueno, disculpa, Emilio, si me excedí o me distraje en puntos no abarcados por la sentencia o excedí la introducción, pero este es el aporte que puedo hacer a tu proyecto, el cual es admirable, y en general lo que has hecho es una herramienta, y me incluyo, y me he valido de ella en muchas oportunidades que has hecho en cuanto a la recopilación de jurisprudencia, y ahora con estas charlas sobre jurisprudencia unificada. Agradecido de la invitación y espero que haya sido de utilidad y que esto invite a la reflexión y a la búsqueda, tal vez lo ignoro, si existen sentencias actuales relativamente recientes que se hagan cargo respecto de la indemnización del daño moral, el contexto de tutela, cuando esta se da en el contexto del despido. Muchas gracias, hasta luego.